del primer momento nosotros vemos que él ya en el proceso de alfabetización de adultos que inicia en Anchicos en 1963, él ya utiliza el proyector que trajo de la Polonia y también fue muy criticado por eso, porque la gente decía, abre los ojos porque él está trayendo proyectores de Polonia, es un país comunista, toma mucho cuidado. Entonces ya fue criticado, pues. Entonces ya en el proceso de alfabetización de adultos, él ya trajo el proyector para proyectar diapositivas, usaba imágenes, usaba diseños, usaba ya las tecnologías de su tiempo para educar. Creo que fue uno de los primeros educadores en Brasil que utilizó la tecnología en la alfabetización, en la educación también. Y en 1963, en 62, 63 también, él trabaja en el Departamento de Extensión de la Universidad Federal de Pernambuco y él va a crear la Radio Universidad en busca de la democratización de la cultura, que trabaja muy junto con el movimiento de cultura popular de Recife. Entonces ya hay otro diferencial ahí. Él no parte de los conocimientos académicos de los grandes doctores. Él va a partir de la realidad de los movimientos populares. Entonces va a crear la Radio Universidad para la democratización de la cultura y una de las acciones es un curso a distancia a través de radiodifusión para alfabetización de adultos. Eso fue una cosa así muy innovadora y muy una visión de futuro, ¿no? Él usa mucho un concepto que se llama inédito viable. Dice, es una cosa que usted nota que no fue hecho, pero que es posible de ser hecho. Y si usted nota que es posible de ser hecho, lo tiene que hacer porque es una cuestión política y ética hacerlo. Entonces ya notaba todo lo que era necesario hacer y usar. Entonces en ese primer momento, él va a utilizar proyectores, diapositivas, va a crear la Radio Universidad de la Universidad de Recife, que todavía existe hasta el día de hoy. Y eso sería entonces ese primer momento con ese uso de esa preocupación de la comunicación, la educación. Después, en un segundo momento en Chile, entonces él va a criticar el uso de las tecnologías por parte de los agrónomos, para decir que realmente la tecnología tiene un potencial humanizador, ¿sí? Y que está presente desde que el hombre es hombre. Que el problema es cuando hay sectores de poder que se apropian de esas tecnologías para manipular a la gente y no para generar vínculos sociales o educacionales o generar relaciones. Entonces eso está muy presente también. Y después del tercer momento vemos que ya regresando para Brasil, él ya apoya la informatización de las escuelas, ya trabaja la cuestión, y antes, en 1970, no sé si ustedes se acuerdan, apareció en Brasil, en el lenguaje brasilero, una cosa así, decía, hacer la cabeza de los otros. Era una propaganda. Y Paulo Freire dice, yo no me conformo en ver que hay gente que hace la cabeza de los otros. Si yo me dedico a hacer la cabeza de los otros, es porque yo estoy negando a los otros. Y esa manipulación yo no acepto. Yo no me puedo cruzar de brazos y hacerme el ingenuo ante esa situación. Entonces, ya eso fue en la década del 70, él publica otro libro que se llama Educación y Mudanzas, que es utilizado más tarde, en 1985, en Río Grande, aquí en el sur de Brasil, por Lea Fagundes, para alfabetizar la red de escuelas de Nuevo Hamburgo. Y fue interesante la experiencia de Lea Fagundes, porque ella presenta las computadoras, pero también presenta el libro de Paulo Freire, Educación y Mudanzas. Entonces, estaba todo implícito. Entonces, pero en esa década de 70, ellos ya criticaban en un diálogo que Freire tuvo con Sergio Guimarães, ellos ya criticaban el uso de los audiovisuales, el uso del lenguaje, y él decía que en todo proceso de comunicación y en todo acto educativo
hay una semántica y una sintaxis, y que es necesario desvendar esa semántica y esa sintaxis, porque eso tiene que ver con la clase social, eso tiene que ver con una ideología, es un proceso político. Entonces él se preocupó mucho por estudiar la cuestión del lenguaje, y en eso retomó uno de los autores, Urban, retomó varios autores de la filosofía del lenguaje para entender cómo ese proceso de comunicación ocurría. Entonces ese tercer momento es otra práctica. Y en ese momento yo también en Rosario ya estaba usando en mi proceso de investigación las obras de Paulo Freire. Eso fue en 90 más o menos, en 86, 96. Sí, mi investigación comenzó antes, ya utilizando Paulo Freire, en 86, pero en 96 yo ya hago una práctica en la red municipal de educación con los profesores, también aproximando Paulo Freire y la lectura de las tecnologías de la comunicación y de la información en esa formación de profesores. Entonces ha sido siempre muy próxima ese diálogo con Freire, por la gran experiencia también de Freire con la cuestión de las tecnologías. Y si bien Paulo Freire no nació en la época de la Internet, su nieto Alexandre sí le va a enseñar a usar el email, usar el fax. Y él decía, miren ustedes lo que podríamos hacer con los círculos de cultura usando esa tecnología fabulosa. Y ahí nosotros aquí en la universidad trabajamos mucho el concepto de círculo de cultura virtual o digital. O sea, traemos toda la perspectiva de Freire para trabajar ese círculo de cultura en la Internet.